El reloj marcaba las 10, y el salón estaba repleto de murmullos sofocados y el tintineo de copas de cristal. Esperanza se sentó al borde de su silla, mientras los ojos de Santiago, intensos y calculadores, la analizaban como si ella fuera un negocio más a cerrar. La voz de Dolores, su madre, resonó en su mente: no todos los días una mujer como tú tiene la oportunidad de ser esposa de un hombre así. Pero el peso en su pecho no era ambición, sino una prisión de oro. Aquel mismo día, en el rincón más humilde de Madrid, una risa cálida resonó entre las calles estrechas. Rafael, con las manos cubiertas de harina, le ofreció un pan sencillo a una niña que sonrió agradecida. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Esperanza, un silencio extraño los envolvió. Ella, acostumbrada a los artificios de un mundo adornado con falsas promesas, sintió una punzada de curiosidad y, sin saberlo, de deseo. Pero, ¿quién era él realmente? Rafael llevaba algo en su mirada, un secreto bien guardado que parecía agitarse entre las sombras de su pasado. Y aunque ella intentaba convencerse de que no debía volver a verlo, sus pensamientos la traicionaban una y otra vez. En su pequeña cocina, entre los aromas de especias y pan recién hecho, Rafael confesó: el amor verdadero no tiene garantías, Esperanza. Pero, ¿acaso la seguridad que buscas vale más que un corazón que late por ti? Sus palabras se clavaron en ella, no por la pasión, sino por la honestidad que dolía. Esperanza recordó las noches en que horneaba pasteles en secreto, su único escape de los sueños frustrados de Dolores. Su madre no siempre había sido así, pero la amargura de los años y los sacrificios habían endurecido su corazón. ¿Era ese el futuro que la esperaba junto a Santiago? La noche de Navidad, cuando el mundo se envolvía en un halo de esperanza, Dolores irrumpió en la pequeña panadería donde Esperanza y Rafael trabajaban juntos para una cena benéfica. Su madre, furiosa, no se limitó a reproches. Santiago, que la acompañaba, anunció con una sonrisa helada: Esperanza, esta noche te haré mi esposa. Es hora de que tomes una decisión. El silencio se hizo insoportable. Las luces parpadeaban como si reflejaran la tormenta en su alma. Rafael, con el rostro endurecido, dio un paso adelante. ¿Y si te dijera que no soy solo un panadero humilde, cambiaría algo? Tengo 15 panaderías, pero eso no es lo que quiero ofrecerte. Te ofrezco a mí mismo, con mis defectos, con mi pasado. ¿Basta eso? Cuando Esperanza habló, su voz fue firme: no soy un premio, ni un contrato. Soy una mujer que merece ser amada por lo que soy. Santiago, gracias, pero mi respuesta es no. Rafael la miró, incrédulo, mientras un destello de esperanza iluminaba su rostro. Pero las sombras de la verdad seguían acechando. Santiago, en un último intento por retener su control, dejó caer la bomba: ¿sabes siquiera quién es este hombre? Rafael estuvo en prisión. Pregúntale por qué. El aire se congeló. Dolores, que hasta ahora había sido un pilar de frialdad, apartó la mirada con una mezcla de vergüenza y tristeza. ¿Qué harías tú si tuvieras que empezar de nuevo, desde el barro? La historia no había terminado, apenas comenzaba. ¿Perdonaría Esperanza a Rafael? ¿Dolores encontraría la redención? ¿Y qué secretos más aguardaban ser revelados? ¿Qué elegirías tú, la seguridad de lo conocido o el vértigo de lo incierto? ¿Hasta dónde llegarías por un amor que desafía todo lo que creías saber? La velada comenzaba como tantas otras en la mansión de Dolores, una mujer cuya ambición parecía no conocer límites. Esperanza, su hija, ocupaba un lugar en la mesa como una muñeca colocada en un escaparate, perfecta, adornada y silenciosa. Pero dentro de ella, un torbellino de emociones luchaba por salir. La presión que Dolores ejercía sobre Esperanza era casi palpable, como un anillo demasiado apretado que cortaba la circulación. Santiago, sentado al otro extremo de la mesa, la observaba con esa mirada que mezclaba interés y cálculo, como un coleccionista examinando una pieza rara para su galería personal. La cena avanzaba, cargada de cumplidos vacíos y risas forzadas. Dolores dirigía la conversación como una directora de orquesta, controlando cada nota y pausa. Había creado esta noche para cimentar el acuerdo que tanto deseaba, una alianza entre el dinero de Santiago y la obediencia de su hija. Pero los pensamientos de Esperanza estaban lejos de la mesa, lejos de Santiago y de la opulencia que la rodeaba. En su interior, se repetía una pregunta que no podía ignorar: ¿es esta la vida que quiero? Al día siguiente, en un rincón olvidado de Madrid, el mundo era completamente diferente. Aquí, Esperanza se movía con una libertad que no encontraba en ningún otro lugar. Rodeada de personas sin hogar, entre conversaciones sinceras y manos agradecidas, ella sentía una paz que la casa de su madre nunca le había ofrecido. Su trabajo voluntario no era un simple acto de caridad, era un escape, una forma de recordar que su vida podía tener propósito más allá de las expectativas impuestas. En este contexto fue donde se encontró por primera vez con Rafael, un hombre cuya presencia era tan inusual como magnética. Había algo en él que desafiaba las reglas no escritas del mundo al que ella pertenecía. Su manera de hablar, directa pero cálida, y su sonrisa, que parecía guardar secretos,
hicieron que Esperanza lo recordara mucho después de haberse despedido. Era como si una chispa se hubiera encendido en un rincón oscuro de su mente, un rincón que Dolores siempre había tratado de mantener apagado. Los días pasaron, pero el recuerdo de Rafael no se desvanecía. Cuando sus caminos se cruzaron de nuevo, fue como si el universo le estuviera mostrando algo que ella aún no podía comprender. Rafael, con su sencillez y honestidad, representaba todo lo que el mundo de Santiago y Dolores no era. Su invitación a preparar una cena de Navidad para los más necesitados no fue solo un acto de generosidad, fue una oportunidad para que Esperanza descubriera un lado de sí misma que había estado dormido. Pero aceptar esa invitación significaba desafiar a Dolores, algo que Esperanza nunca había hecho. La decisión no fue fácil, pero la tentación de estar cerca de Rafael, de experimentar esa calidez y conexión, fue más fuerte que su miedo. Esa noche, en la pequeña panadería de Rafael, mientras mezclaban harina y preparaban platos sencillos pero llenos de significado, Esperanza sintió algo que nunca había sentido antes: libertad. Sin embargo, la paz duró poco. Dolores, al enterarse de lo que su hija había hecho, irrumpió en la panadería como una tormenta. Su furia no era solo por la desobediencia de Esperanza, sino por el desafío a su autoridad, algo que no estaba dispuesta a tolerar. Rafael, sin embargo, no se dejó intimidar. Defendió a Esperanza con una pasión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Su declaración de interés romántico fue inesperada, un golpe que cambió el curso de esa noche y, quizás, de sus vidas. Esperanza, atrapada entre las expectativas de su madre y el amor naciente que comenzaba a sentir por Rafael, se encontró en una encrucijada. ¿Podría encontrar el valor para elegir un camino diferente? ¿O cedería una vez más al peso de las cadenas que Dolores había puesto alrededor de su vida? Una cosa era clara: lo que ocurrió esa noche no sería fácilmente olvidado. Los días que siguieron a la confrontación en la panadería fueron un torbellino de emociones para Esperanza. Confusa, trató de ahogar los latidos acelerados de su corazón con las palabras de su madre, con las advertencias de Santiago, con todo aquello que alguna vez había considerado seguro. Pero cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos volvían: el brillo en los ojos de Rafael, su voz cargada de sinceridad y, sobre todo, la verdad que él le había ofrecido sin adornos ni promesas vacías. Para una mujer acostumbrada a máscaras y apariencias, esa honestidad era desconcertante, pero también irresistiblemente atrayente. Rafael, por su parte, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Las flores comenzaron a llegar al hogar de Esperanza, pequeños gestos llenos de significado que no pasaron desapercibidos para Dolores. Los mensajes eran simples, pero cada palabra parecía estar cargada de algo más profundo, un deseo de conexión, un recordatorio de que ella podía elegir algo diferente. Sin embargo, la sombra del miedo seguía presente. ¿Qué significaba este hombre para ella? ¿Qué significaba para su vida perfectamente diseñada, pero profundamente vacía? Mientras Rafael persistía, los recuerdos de Esperanza se desbordaban como un río que había estado contenido durante demasiado tiempo. Cada aroma de pan recién horneado la llevaba de vuelta a su infancia, a los días en que la repostería era su refugio, antes de que las ambiciones de Dolores comenzaran a dictar cada aspecto de su vida. Esas memorias, dulces y amargas, se entrelazaban con los reproches de su madre, con el recordatorio constante de que la seguridad debía estar por encima de todo, incluso del amor. Pero Rafael también tenía su propia lucha interna. Su vida, lejos de ser perfecta, estaba marcada por sombras que él intentaba dejar atrás. Su pasado no era un secreto por completo, pero tampoco era algo que compartiera libremente. Había aprendido, a través de la pérdida y el sacrificio, que la gente solía juzgar antes de comprender. Y sin embargo, con Esperanza, todo era diferente. Ella lo veía, lo sentía de una manera que nadie más había hecho. Era como si ambos estuvieran destinados a encontrarse, a desafiarse mutuamente, pero también a confrontar sus propios demonios. Dolores, al ver el efecto que Rafael tenía en su hija, decidió que era el momento de tomar medidas. En silencio, se alió con Santiago, un hombre que no estaba dispuesto a perder aquello que consideraba suyo. Ambos compartían una convicción: Rafael era un obstáculo que debía ser eliminado. Santiago, consumido por los celos y la necesidad de control, contrató a un investigador privado para desenterrar cualquier secreto que pudiera usar en contra de su rival. Lo que encontraría no solo cambiaría la dinámica entre los personajes, sino que también encendería una mecha que no tardaría en explotar. La víspera de Navidad llegó con una mezcla de esperanza y tensión. En la panadería, Rafael y Esperanza trabajaban codo a codo, preparando una cena que no solo alimentaría cuerpos, sino también almas. Cada gesto, cada palabra entre ellos estaba cargada de una intimidad que crecía con cada minuto. Pero esa tranquilidad fue interrumpida de forma abrupta por la llegada de Dolores y Santiago. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un campo de batalla emocional.
El anuncio de Santiago fue tan calculado como devastador. Su intención de casarse con Esperanza no era solo una declaración de amor, sino un acto de posesión, una jugada para reafirmar su control. Rafael, en un intento desesperado por luchar por lo que sentía, reveló una verdad que sorprendió a todos. Él no era solo un panadero humilde, sino el dueño de un imperio de panaderías que había construido con esfuerzo y sacrificio. Pero incluso esa revelación no fue suficiente para aplacar las dudas que Dolores había sembrado en el corazón de su hija. Y entonces, en el momento de mayor vulnerabilidad, Santiago lanzó su golpe final. Con una sonrisa fría, dejó caer una revelación que Rafael había intentado ocultar: su pasado criminal. No importaba que hubiera sido un error judicial o una injusticia, lo que importaba era el daño que esas palabras podían causar. La mirada de Esperanza, que hasta entonces había estado llena de dudas y esperanza, se quebró. La sombra de la traición se extendió entre ellos, oscureciendo todo lo que habían construido juntos. El acto terminó en un silencio cargado de emociones. Esperanza estaba atrapada entre la seguridad que Santiago ofrecía y el amor imperfecto pero genuino que sentía por Rafael. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero también lo hacía la voz de su propio corazón, débil pero persistente. Y mientras todos se alejaban de la escena, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué haría ella ahora que la verdad había salido a la luz? El amanecer después de aquella noche trajo consigo un silencio que pesaba como el plomo. Para Esperanza, todo lo que creía entender sobre el amor, la familia y la verdad parecía haberse fracturado. Su vida, cuidadosamente construida bajo las expectativas de Dolores y las promesas de Santiago, ahora estaba en ruinas, y lo único que permanecía intacto era el eco de las palabras de Rafael y el peso de su pasado revelado. Pero el corazón humano es terco, y el suyo aún latía con fuerza cada vez que pensaba en él. Los días que siguieron fueron un caos interno para Esperanza. En su mente se libraba una guerra entre la razón y la emoción. La voz de su madre, con sus advertencias sobre la necesidad de estabilidad y seguridad, seguía resonando, mientras que los recuerdos de Rafael, su risa, su mirada, la forma en que la hacía sentir viva, luchaban por mantenerse presentes. Cada paso que daba la alejaba más de las certezas de su vida pasada, pero también la acercaba a una verdad incómoda. Quizás no se trataba solo de elegir entre Rafael y Santiago, sino de elegir quién quería ser realmente. Mientras tanto, Rafael enfrentaba sus propios demonios. Las revelaciones sobre su pasado, tan cuidadosamente ocultas, habían vuelto para atormentarlo. No era el crimen en sí lo que lo perseguía, sabía que era inocente, sino el miedo de que su historia lo definiera ante los ojos de Esperanza. El amor que sentía por ella era real, pero ahora se veía atrapado en un dilema imposible: proteger su propia dignidad o alejarse para no arrastrarla al abismo que su pasado representaba. Santiago, por su parte, no descansaba. La revelación sobre Rafael no había tenido el efecto devastador que esperaba, y esto solo alimentó su obsesión. Decidido a asegurarse de que Esperanza regresara a él, intensificó sus esfuerzos. Con la ayuda de Dolores, trazó un plan más audaz, uno que no solo expondría a Rafael por completo, sino que también le demostraría a Esperanza que solo él podía ofrecerle la seguridad que necesitaba. Pero lo que Santiago no entendía, lo que nunca había entendido, era que el amor no podía ser manipulado ni comprado. La subtrama de Dolores comenzó a desarrollarse de forma inesperada. Durante años, había reprimido sus propios sentimientos, enterrando sus sueños y su dolor bajo una fachada de control y ambición. Pero la determinación de Esperanza de buscar algo más, algo verdadero, comenzó a hacer que Dolores se enfrentara a sí misma. En el silencio de sus noches, recordaba su propia juventud, sus propios sacrificios y la razón por la que había endurecido su corazón en primer lugar. No era maldad lo que la impulsaba, sino miedo de que su hija cometiera los mismos errores que ella, miedo de que el amor la destruyera como lo había hecho con ella misma. Finalmente, el enfrentamiento que todos sabían que era inevitable llegó. En un acto de valentía que sorprendió incluso a ella misma, Esperanza decidió enfrentarse a Santiago. Sabía que debía escuchar la verdad de Rafael, pero también sabía que debía poner fin a la influencia de Santiago en su vida. En una confrontación cargada de emociones, Esperanza exigió respuestas, no solo de él, sino también de sí misma. Y fue en ese momento cuando Santiago, acorralado, cometió su error final, reveló toda la extensión de sus manipulaciones, incluyendo su plan para arruinar a Rafael. Esa confesión fue el catalizador que Esperanza necesitaba. En lugar de ceder al miedo, encontró una fortaleza que no sabía que tenía. Decidió investigar por su cuenta, profundizar en el pasado de Rafael no para juzgarlo, sino para comprenderlo. Y lo que descubrió fue más complejo y humano de lo que jamás habría imaginado. La verdad sobre el crimen del que Rafael había sido acusado no era tan sencilla como la versión que Santiago había presentado. Era una historia de traición, de confianza rota, pero también de redención. Con esta nueva comprensión, Esperanza regresó a Rafael. No fue un regreso fácil, ambos estaban heridos, ambos tenían cicatrices que el tiempo no había borrado.
Pero en medio de ese dolor compartido, encontraron algo más, una conexión que iba más allá de las palabras, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, seguirían luchando por lo que sentían. Dolores, al ver la determinación de su hija, comenzó a cambiar. Poco a poco, la mujer que había sido consumida por el control comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto a alguien más vulnerable, más humano. Fue un proceso lento y lleno de resistencia, pero eventualmente, Dolores encontró en el ejemplo de Esperanza una razón para buscar su propia redención. El acto concluyó con un momento de reconciliación. Esperanza y Rafael, después de tantas pruebas, finalmente pudieron mirar hacia el futuro con esperanza. Pero quizás lo más significativo fue el cambio en Dolores, quien, por primera vez en años, abrazó a su hija no como una extensión de sus propias ambiciones, sino como una mujer independiente y fuerte. La pregunta que quedó flotando al final no fue sobre el pasado ni siquiera sobre el presente, sino sobre el futuro. ¿Podrían Rafael y Esperanza construir una vida juntos, a pesar de todo lo que habían enfrentado? ¿Podría Dolores encontrar la paz que tanto necesitaba? ¿Y qué significaba, al final, el amor cuando se enfrentaba al peso del perdón?